Lo que está pasando en este momento en el Congreso de la República es realmente histórico. Le da aquí la razón a los manifestantes, se le da la razón a los aprendices del SENA, se le da la razón a los trabajadores. Y hay que mencionar algo bastante importante, y es que las victorias que se han ganado en este momento respecto a la reforma laboral no es ni siquiera una victoria para el gobierno nacional, no es ni siquiera una victoria para el presidente Gustavo Petro, es una victoria para los trabajadores, para los aprendices del SENA, para las personas que durante años y durante décadas sus derechos les han sido negados por personas como Álvaro Uribe Vélez. El mismo que hay que recordar adicionalmente que quiso meterle mano a la reforma laboral a través de Angélica Lozano, que eso ya lo vamos a ver a continuación, pero en definitiva no lo están logrando. No están logrando la precarización de los trabajadores, no están logrando que los beneficiados en todo esto sean los grandes empresarios y las grandes multinacionales, porque de hecho hemos visto además que en los últimos días Angélica Lozano ha jugado un papel bastante importante, pero ni siquiera para los trabajadores ni para los aprendices del SENA, sino más bien para las empresas, para los grandes empresarios, para las multinacionales, que son los que después les financian y les pagan sus campañas políticas. Ya vamos a ver incluso las cochinadas, hay que decirlo así, que está realizando Angélica Lozano, las mentiras que salió a decir a través de los medios tradicionales de comunicación, y por supuesto cómo Armando Benedetti la puso en su lugar. Antes de irnos para allá, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias a las personas que van dejando su suscripción, gracias a las personas que van dejando su like, que van compartiendo, que van comentando, porque realmente lo que está sucediendo en este momento es gracias al gobierno, gracias a su lucha, pero también principalmente gracias a los manifestantes y a los trabajadores que salieron a las calles a exigir sus derechos, que han estado en pie de lucha absolutamente todos los días. Observen y quiero que empecemos con este trino del senador Iván Cepeda, que definitivamente pues lo que hace es encasillar, por decirlo de alguna manera, todo lo que está sucediendo en este momento. Y él dice: nuestro gobierno ha logrado poner en el centro del debate las reformas sociales. Es innegable que este gobierno ha logrado poner en el centro del debate público verdaderas reformas sociales. Por primera vez, desde que nuestra Constitución nos define como Estado social de derecho, se discuten y comienzan a aprobar leyes que benefician a amplios sectores sociales. Algunos dirán que en otros momentos se han tramitado este tipo de normas, pero en realidad lo que bajo otros gobiernos se han llamado reformas sociales han sido auténticas contrarreformas para restringir y eliminar derechos sociales y económicos. Por esto menciono que definitivamente lo que está sucediendo el día de hoy es histórico. Hemos estado desde al punto muy pendientes a cómo transcurre el debate de la reforma laboral, porque recordemos que hoy es el último día de debate, incluso teniendo en cuenta que el día de ayer, 16 de junio de 2025, el Partido del Centro Democrático pues quiso sabotear esta reforma, saliéndose con la excusa de que se iban a ir a la clínica Santa Fe, en donde en este momento está hospitalizado Miguel Uribe Turbay, pero pues evidentemente eso solamente lo hacen y lo seguirán haciendo posiblemente para sabotear la reforma laboral. Entonces estamos atentos. Además, hay que mencionar algo también completamente preocupante que ha sucedido, y es que al parecer en el recinto del Congreso de la República han hecho presencia varios abogados que pertenecen a sectores empresariales de nuestro país. Por supuesto, pues para de alguna u otra manera hundir la reforma laboral o hundir artículos que son fundamentales. Esa denuncia incluso la realizó el senador Alex Flores del Partido del Pacto Histórico, que escribió: despelote en el Senado, un abogado mandado por empresarios que quieren sabotear la reforma laboral fue sacado del recinto. La ironía: el expresidiario del Centro Democrático gritándole fuera a los asesores de otros congresistas. ¿Reímos o lloramos? Quiero leerlos a través de los comentarios. ¿Quién es ese expresidiario? Estoy segura que absolutamente todos sabemos quién es el expresidiario del Partido del Centro Democrático, que incluso en este momento está ostentando como si nada, como si no hubiera hecho absolutamente nada, como si no hubiera pasado nada. Está ostentando un cargo de senador de la República, ganando más de 50 millones de pesos gracias a los colombianos. Los leo a través de los comentarios para saber si ustedes saben quién es ese expresidiario. Vean esto, por favor.
Se acaba de ordenar la retirada de los asesores del empresariado que vinieron a tratar de sabotear la reforma laboral para joder a los trabajadores de Colombia. Lo que más ha llamado la atención es que el exconvicto del Centro Democrático, Ciro Ramírez, es el que más le está gritando a los asesores del gobierno y a los asesores de los parlamentarios y senadores de las bancadas que estamos defendiendo la reforma laboral para que se salgan. Qué ironía de la vida, de la cárcel al Senado a gritarle fuera a otros. Esos son los representantes de la oposición. Totalmente, esos son los representantes del Partido del Centro Democrático, ¿no? Los que hoy en día salen a pedir que se le baje el tono a la discusión, que se le baje al odio, que se le baje a la violencia, pero pues ellos con sus actos están demostrando todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que en este momento está sucediendo en el Congreso de la República? Esta noticia que ustedes están viendo ahí en pantalla posiblemente va a poner a sufrir no solamente a Angélica Lozano, no solamente a la oposición, no solamente a los partidos tradicionales, porque además ya vamos a ver a continuación incluso cómo votó el Partido del Centro Democrático frente a este artículo, sino que adicionalmente posiblemente va a poner también a sufrir a Álvaro Uribe Vélez, que el fin de semana que pasó, más exactamente el sábado, llamó a Angélica Lozano para hacerle recomendaciones, lo digo entre comillas porque no sabemos exactamente qué sería lo que le dijo o de pronto qué maniobras ahí por el teléfono le mencionaría posiblemente a Angélica Lozano para terminar de hundir a los trabajadores y por supuesto a esta reforma que es completamente necesaria en nuestro país. Observen ustedes además, como lo menciona aquí Caracol a través de sus redes sociales. Victoria para el gobierno, ¿no? Aclarar. Esto no es una victoria para el gobierno, esto no es una victoria tampoco para el presidente Gustavo Petro, esto no es una victoria para el Partido del Pacto Histórico, esto no es una victoria para absolutamente nadie en el Congreso de la República, ni para el gobierno, esto es una victoria para los miles de estudiantes del SENA en todo el país. Vean esto. Fue aprobado el artículo 23 sobre el contrato de aprendizaje para estudiantes del SENA, con la modificación propuesta por el senador Ariel Ávila, que reconoce el carácter laboral del contrato, el cual es especial y a término fijo. Es decir, los estudiantes del SENA, los aprendices del SENA, van a dejar de lado ya ese llamado contrato de aprendizaje y van a tener un contrato laboral, un contrato con absolutamente todas las prestaciones, lo que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se le negó a esos estudiantes. Observen ustedes incluso lo que menciona aquí la senadora Esmeralda Hernández. Triunfo para los jóvenes aprendices del SENA. Hemos logrado que se reconozca el carácter laboral del contrato de aprendizaje en la reforma laboral. Hoy ganan la clase trabajadora, la justicia social y el trabajo decente. Seguimos defendiendo cada una de las causas y las luchas en la reforma. Esto que menciona la senadora además es sumamente importante, teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Angélica Lozano que ya las vamos a ver, en donde ella dice que supuestamente los senadores, el gobierno, los partidos de gobierno están saboteando la reforma laboral. Según Angélica Lozano, dice que el gobierno no está interesado en ninguna reforma laboral, que el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus partidos no están interesados en los trabajadores, sino única y exclusivamente en la consulta popular. Pero esto la desmiente completamente y ya vamos a ver cuáles son esas mentiras que ha dicho Angélica Lozano, además a través de los medios tradicionales de comunicación que los cogió como pasarela en el día de hoy, 17 de junio de 2025. Vean esto. Bueno, ahora sí, lo logramos, atención Colombia, logramos la laboralización del contrato de aprendizaje. Más de 400.000 jóvenes que hoy inician su vida laboral en la precarización van a tener las posibilidades de prestaciones sociales y de todas las garantías de un contrato de aprendizaje. Vamos bien, lo logramos, vamos ganando en esta reforma y vamos haciendo que sea una reforma digna y de fondo, estructural. Los senadores del Partido del Centro Democrático definitivamente deben estar sufriendo en este momento. Observen ustedes esta imagen que publicó aquí la senadora Clara López, en donde se puede observar que evidentemente los partidos de oposición, específicamente el Centro Democrático que se sitúa en esta parte del Congreso de la República, votó negativo
a este artículo que beneficia única y exclusivamente a los jóvenes del SENA, que por fin, después de décadas, después de años, van a tener acceso a un contrato con todas las prestaciones. Eso no se veía hace muchísimo tiempo, porque incluso Álvaro Uribe Vélez también fue el encargado de quitarle eso a los estudiantes. Álvaro Uribe Vélez y todo el Partido del Centro Democrático estarán sufriendo completamente en este momento. Observen ustedes lo que dijo la senadora Clara López. A voto limpio se logró que el contrato de aprendizaje tenga carácter laboral, una victoria para el movimiento sindical y para miles de jóvenes que adquieren mayores garantías para ejercer labores que requieren de la misma protección que cualquier trabajador formal del país. A los senadores del Partido del Centro Democrático les gusta la precarización, les gusta la esclavización, les gusta que efectivamente los estudiantes, que los trabajadores, que incluso en muchas oportunidades, y lo digo porque yo fui orgullosamente aprendiz del SENA, soy egresada del SENA, y muchos estudiantes, muchos aprendices del SENA realizaban las mismas o incluso más labores que un trabajador regular en una organización. Entonces, ¿por qué no pueden tener acceso a un contrato laboral digno con todas las prestaciones de ley? Además, les hablaba yo a ustedes de Angélica Lozano. Observen ustedes este movimiento, observen ustedes cómo pillaron a Angélica Lozano en el Senado de la República, pues aparentemente volteando de un lado a otro, específicamente con los partidos de oposición. No sabemos para qué, pero este video nos deja muchísimo que pensar. Hernán Muriel, compañero de Cofradía para el Cambio, escribió: uy, Mari, ¿cómo así que Angélica Lozano es la que está tirando línea a los uribistas para destruir los acuerdos realizados en el Senado y poder hundir los puntos más significativos de la reforma laboral? Esos sí que son los personajes políticos más peligrosos del pueblo. Se muestran como mansas palomas y son los peores cuervos. Dizque el centro político, ese centro que además este fin de semana con esas manifestaciones de la Marcha del Silencio nos dejaron completamente claro que el centro no existe. Menos mal, en el articulado ya se ganó la adquisición de derechos laborales alrededor de 400,000 aprendices del SENA. Debe estar triste Álvaro Uribe Vélez, que les quitó en el 2002 esas garantías. Observen ustedes este movimiento de Angélica Lozano en el Senado de la República, misma senadora que de hecho hace unos días fue la que recibió una llamada por parte del hoy acusado Álvaro Uribe Vélez. ¿Será que allí, en medio de esta conversación que está sosteniendo con dos senadoras del Centro Democrático, que se ve clarito además quiénes son, Cabal por este lado, Paloma Valencia por este otro, Angélica Lozano les estará llevando algún tipo de razón? Meisel, véalo, uniéndose a la conversación. ¿Será que estarán tramando algo después de esa llamada que le realizó el fin de semana Álvaro Uribe Vélez a Angélica Lozano? ¿Qué creen ustedes? Esto definitivamente es despreciable. Y observen, ella se va muy tranquila y allá los del Partido del Centro Democrático pues se quedan dialogando posiblemente frente a la razón o a la jugadita que Angélica Lozano fue a llevarles hasta cada uno de sus puestos. Esto es lo que tenemos que condenar. La veremos cínica e hipócritamente haciendo campaña de cara a las elecciones del año 2026. Pero este tipo de personas son las que no pueden pasar, porque observen esto, el mismo Álvaro Uribe Vélez, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, hizo público que efectivamente había llamado a Angélica Lozano para hacerle algunas precisiones sobre la reforma laboral. Vean ustedes lo que le escribió. Acabo de colgar una llamada telefónica que le hice a la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado. Le presenté respetuosamente preocupaciones sobre más recargos a la micro y a la pequeña empresa. Este discurso de la micro y la pequeña empresa es el discurso que han mantenido durante todo este debate de la reforma laboral. Pero en realidad aquí lo único que quiere conseguir Álvaro Uribe Vélez y el Partido del Centro Democrático es seguirle negando derechos a los trabajadores. Es seguirle negando la dignidad a cada uno de los trabajadores de nuestro país. Esos que evidentemente él los quitó en el año 2002. Recordemos que incluso él salía en plazas públicas diciendo que había que recortar los festivos, que había que recortar las jornadas de descanso, que había que aumentar el trabajo, que a Colombia la estaba matando la pereza. Y bajo ese discurso lo que hicieron fue precarizar la labor de absolutamente todos los colombianos para beneficiar
a las empresas, al empresariado. Además, sobre la naturaleza del contrato de aprendizaje. ¿Qué pensará en este momento Álvaro Uribe Vélez cuando ya en el Senado de la República está aprobado ese artículo que beneficia a miles de jóvenes? ¿Qué pensará en este momento Angélica Lozano? Porque él está enumerando aquí los puntos que trató con ella y este fue uno de esos puntos que aparentemente tocaron. Y la necesidad de proteger el contrato sindical que ayuda al tránsito de la confrontación a la participación colaborativa, es lo que dice Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, esperaremos su mensaje publicado a través de las redes sociales, mencionando que esto va a destruir los empleos, que el contrato ahora laboral, contrato completamente laboral para los estudiantes, lo que va a hacer es que ya no contraten aprendices, es que los estudiantes se queden sin empresa para hacer sus prácticas, porque ese discurso también lo utilizaron en el Senado de la República para que a los jóvenes aprendices no se les dignificara su labor. Además, les decía yo a ustedes y les comentaba también que incluso en las últimas horas Angélica Lozano pues ha salido a través de los medios en pasarela, ¿no? Parece una reina de belleza ella, paseándose por todos los medios tradicionales de comunicación mintiendo descaradamente, diciendo que supuestamente ya había habido un acuerdo con el gobierno nacional, específicamente entre el ministro del Trabajo y el ministro del Interior, un acuerdo para que si de aprobarse la reforma laboral, pues inmediatamente quedaba tumbada o que ya el gobierno nacional no optaba por la consulta popular, algo que es completamente falso. Observen ustedes lo que el presidente Gustavo Petro escribió. Un acuerdo sobre la reforma laboral con el Senado se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado le solicitamos es avanzar más progresivamente de lo aprobado en Cámara, no retroceder sobre lo alcanzado en Cámara. Nosotros no estamos aquí para perjudicar gente humilde y trabajadora, solo por fortalecer unos privilegios. No es cierto que seamos responsables del atentado al senador Uribe solo por defender los derechos de los trabajadores. El autor intelectual del atentado es de los mismos que capturan rentas ilegales y se burlan del pueblo trabajador. Cualquier insinuación de gente dentro del país o el extranjero nos calumnia con solo mencionar esto. Los trabajadores de Colombia no son asesinos, es a ellos a los que han asesinado por centenares de miles. No se ambienta el atentado por defender los derechos del pueblo, se ambienta es la paz, es el mensaje del presidente Gustavo Petro. Pero quiero que observen ustedes qué fue lo que mencionó Angélica Lozano, la mentira que estaba difundiendo a través de los medios, en donde tal cual como ustedes están observando ahí en pantalla, ella mencionaba que supuestamente el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior habían llegado a un acuerdo para aprobar la reforma laboral, cosa que es falso. Y el mismo ministro del Interior la desmintió hace unos minutos. Vean esto. Tras una reunión con los ponentes del proyecto, sin embargo, los altos funcionarios van a consultarlo con el presidente. La senadora de la República y presidente de la Comisión Cuarta, Angélica Lozano, aseguró la tarde de este lunes que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, llegaron a un acuerdo con los ponentes de la reforma laboral para aprobar el proyecto. El acuerdo, según Lozano, consiste en darles una excepción temporal a las microempresas que tengan entre 1 y 10 empleados para que no paguen horas extras de jornada nocturna desde las 7 de la noche ni dominicales al 100% hasta que el gobierno tramite una ley al respecto. Eso sí, la senadora afirmó que los ministros van a consultar el acuerdo con el presidente de la República, Gustavo Petro. No obstante, recordemos que el mandatario ha afirmado en varias ocasiones que la reforma debe mantener su esencia y que favorezca a los trabajadores. La declaración de Angélica Lozano se dio antes del inicio de la discusión por 19 artículos que restan por aprobar de la reforma laboral. Hasta este momento se ha aprobado el 75% del articulado. Ese fue supuestamente el acuerdo al que Angélica Lozano a través de sus redes sociales mencionó que supuestamente había llegado el gobierno con el Senado de la República. Pero observen ustedes lo que menciona aquí el ministro del Interior, Armando Benedetti, y quiero que lo escuchen atentamente porque desmiente las declaraciones de Angélica Lozano. Vean esto. Se han dejado engañar. Resulta que ayer había unos principios de acuerdo, pero la senadora Angélica Lozano salió
Y mintió al decir que ya habían acuerdos y no era así. Y hoy sale a hablar mal del gobierno. ¿Quién puede hacer acuerdos como si están hablando mal del gobierno? Luego nosotros queremos una reforma laboral, es un proyecto del gobierno. O sea que nadie puede decir que estamos en contra de nuestro propio gobierno, de nuestro propio proyecto. Que haya dicho eso miente, porque al día de ahora, hasta este momento no se ha votado ningún artículo. ¿Cómo van a decir eso? Ayer lo dijo el senador Lemos, por ejemplo. No, pero si ayer a qué hora, si ayer el acuerdo se dañó después de que Angélica hizo lo que hizo, y eso fue como a las 5 o 6 de la tarde y se levantó porque los de Centro Democrático se fueron. Bueno, yo no puedo decir eso porque yo no puedo hablar por lo que vaya a hacer la Cámara, ¿no? Sería una usurpación de poderes o de funciones. Lo que sí queda claro es que nosotros queremos que lo que se apruebe en el Senado sea mucho más progresista de lo que se aprobó en Cámara, y eso lo hemos dicho desde el día cero. No podemos decirle nada hasta que no sepamos cuál es el texto. Usted me está que hable sobre unos futuros hipotéticos y no es así. Y es lo mismo que el presidente Gustavo Petro ha mencionado, pero además, luego de que el ministro del Interior y de que por supuesto han salido a desmentir a Angélica Lozano, lo que hizo fue arremeter de la forma más descarada en contra del gobierno nacional frente a la reforma laboral, haciendo afirmaciones completamente descaradas como esta que ustedes están viendo ahí en pantalla. Quiero que vean algunos medios cómo titularon esto y por supuesto la cobertura tan enorme que le dieron. En la W escribieron: Lozano dice que el gobierno prefiere hundir la reforma laboral, necesita excusas para hacer campaña. Entonces, ¿qué vimos al inicio de este video? Si el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro, los mismos senadores de la bancada de gobierno están celebrando que miles de jóvenes por fin dejen de tener un contrato de aprendizaje sin prestaciones y que ahora van a tener un contrato laboral digno, con todas las prestaciones sociales. Entonces, ¿de dónde saca que supuestamente el gobierno prefiere hundir la reforma laboral porque solamente quieren hacer campaña? Ahora, Caracol Radio: el gobierno no deja votar la reforma laboral, solo están quemando tiempo. Angélica Lozano. La senadora asegura que el gobierno estaría dilatando para que no se apruebe la reforma laboral en esta legislatura. El mismo gobierno del presidente Gustavo Petro, el mismo presidente que a través de un trino lo leímos en donde menciona que hay que darle prioridad a los trabajadores y no a los privilegiados y no a los empresarios. Infobae: Angélica Lozano arremetió contra Gustavo Petro por ataques a la reforma laboral en el Senado. El presidente no quiere un acuerdo. Aquí, Zona Cero: Petro no quiere acuerdo sobre la reforma laboral. Angélica Lozano. Revista Semana: Angélica Lozano detalla el futuro de la reforma laboral. El gobierno no quiere ley, ellos quieren consulta. La senadora aseguró que la administración de Gustavo Petro quiere que la concertación del proyecto fracase para confirmar su consulta popular por decretazo. ¿Ven ustedes cómo mienten estas personas de la oposición de la manera más descarada? Sin embargo, respecto a lo que se ha avanzado en el Congreso de la República, a lo que se ha avanzado gracias a las manifestaciones, a los jóvenes aprendices del SENA que también se han manifestado, que han realizado plantones, que han ingresado al Congreso de la República para manifestarse y todo en forma pacífica, pues gracias a eso es que estamos viendo que los trabajadores sí pueden llegar a tener condiciones dignas. Así Angélica Lozano no lo quiera, esté saliendo a mentir a través de los medios, mienta además sobre una supuesta concertación y, como cereza del pastel, que Álvaro Uribe Vélez esté metiendo la mano en la reforma laboral. Pues quiero leerlos a todos a través de los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de lo que sucede en el Congreso de la República, del avance de esta reforma laboral? Que por supuesto hay que agradecérsela al gobierno nacional, que fue la que la puso allí en la mesa para que fuera discutida, pero sobre todo este no es un logro del gobierno, este no es un logro de Petro, este no es un logro del pacto histórico, este es un logro de absolutamente todos los trabajadores de nuestro país. Estos beneficios no van a ser para el gobierno, van a ser para los trabajadores y ojalá que absolutamente a todos les quede completamente claro. Los leo a través de los comentarios, no olviden suscribirse, no olviden por favor dejar sus comentarios, no olviden dejar su like, no olviden seguirnos a través de las redes sociales y por supuesto, si lo desean, también seguirnos a través de nuestras redes personales. En todas las redes aparecemos como Al Punto Colombia y en las redes personales Estefanía Hostios, en todas aparezco como Tefa Hostios, así que invitados también a que nos sigan por allá. A todos muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.